Esta noche, en el sur de la frontera, Estados Unidos propone una nueva política para la concesión de asilo. También hablaremos sobre el fenómeno de los menores no acompañados. Los peligros de la frontera norte estadounidense, les tenemos más información. Y la deportación de ecuatorianos a México genera críticas. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saluda Roxana Webb. Bienvenidos a una nueva emisión de Al Sur de la Frontera. Como todos los domingos vamos a hablar de inmigración y sus diferentes aristas. Bienvenidos, vamos a comenzar con las noticias. Contarles que los datos de las autoridades migratorias reflejan una reducción considerable de inmigrantes que intentan pasar de manera no autorizada a Estados Unidos tras las nuevas medidas implementadas por la Casa Blanca. La cantidad de encuentros con migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México se redujo casi un 40% de un récord de alrededor de 252,000 en diciembre de 2022 a alrededor de 156,000 en enero de este año, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. Las autoridades atribuyen la disminución a un programa de libertad condicional conocido como el Parole Humanitario, impulsado el 5 de enero para inmigrantes de Cuba, Haití y Nicaragua y que había iniciado ya con Venezuela. Los mencionados 4 países tuvieron la mayor cantidad de inmigrantes que intentaron cruzar a Estados Unidos durante los meses anteriores. El programa está diseñado para disminuir la migración no autorizada, incluido el cruce entre puertos de entrada. El nuevo programa permite hasta 30,000 migrantes por mes de las 4 naciones a ingresar a los Estados Unidos y que vivan en él hasta 2 años. Una vez que se aprueban sus solicitudes, se les permite proceder con arreglos de viaje. El programa también facilita la expulsión rápida de migrantes a esas naciones si cruzan la frontera sin autorización. Dado el éxito temprano del programa en la frontera entre Estados Unidos y México y en previsión del fin del Título 42, el 11 de mayo, una política que permite la expulsión inmediata de migrantes durante emergencias de salud pública, los funcionarios del gobierno de Joe Biden propusieron una política que bloquearía a ciertos inmigrantes a buscar asilo en Estados Unidos y permitir que el gobierno los deporte rápidamente. Y llega a su fin el Título 42, pero igualmente el gobierno del presidente Joe Biden planea deportar a los migrantes que entren al país de manera irregular y a quienes no hayan pedido asilo en otro país. Estados Unidos muy pronto podría prohibir el paso de miles de migrantes solicitantes de asilo que lleguen a la frontera con México. Un plan revelado este martes por la administración Biden negará las citas para asilo en el puerto de entrada a quienes no hayan solicitado protección en otros países. Solamente serán aceptados aquellos que puedan probar que les negaron el asilo en otro país por el que pasaron. La regulación tendría una vigencia de 2 años, pero podría extenderse y entraría en efecto el próximo 11 de mayo. Migrantes varados en la frontera dan cuenta de la odisea que viven con autoridades migratorias en México. Uno va a sacar un permiso aquí en Ciudad Juárez y los agentes de migración te dicen, no hay permiso para nadie. Ya tú ves cómo trabaja, ya tú ves cómo te soluciona, si te agarramos en la calle, te deportamos. La medida está sujeta a un periodo de comentarios públicos de 30 días antes de entrar en vigencia, pero ya varias organizaciones han criticado al presidente Biden por promover las restricciones de su antecesor Donald Trump, cuyas políticas similares fueron bloqueadas por tribunales federales. Si la directriz procede, la Unión Americana de Libertades Civiles planea demandar al gobierno. Si se implementa esta prohibición de asilo impuesta por el presidente Biden, la Unión Americana de Libertades Civiles va a detener esta acción ilegal, tal como lo hicimos bajo Trump y tuvimos éxito. Anticipamos que nos vamos a asegurar de que esta administración sepa que tiene que cumplir con la ley. Familias y adultos solos que lleguen a la frontera podrían ser rápidamente deportados y solamente menores sin acompañantes quedarían exentos. Ángela González, Voz de América, Nueva York. Ahora saludamos al periodista Ernesto Cornejo, quien nos tiene importante información siempre sobre la migración. Ernesto, buenas noches, bienvenido, te escuchamos. Así es, Roxana, un gusto poderte saludar y a la audiencia de Al Sur de la Frontera hasta El Salvador. En efecto, le tenemos información que ha ocurrido en los últimos días acá en los Estados Unidos en cuanto a la situación del fenómeno de la migración y sus aristas.
Iniciamos de inmediato con los detalles y es que comentarles que el gobierno de los Estados Unidos ha dado a conocer nuevas acciones para todas las familias migrantes que desean llegar hasta este país y cumplir el tan anhelado sueño americano. Y es que se han dejado entrever nuevas reglas para solicitar el asilo. Logramos conversar con un abogado experto en el área quien despejó estas dudas. El gobierno de los Estados Unidos ha dejado entrever que planea una nueva política migratoria de cara a ser implementada a partir del 11 de mayo, una vez se ponga fin al cuestionado Título 42. De ser implementada, restringiría la solicitud de asilo de las familias migrantes que se encuentran en la frontera con México. Los inmigrantes van a tener que pedir asilo en un tercer país. Esto claramente es una violación humanitaria. La ley federal de Estados Unidos es muy clara. Dice que cuando una persona pide ayuda por persecución en su país de origen, el país de Estados Unidos tiene la obligación de refugiar a estas personas que piden refugio. Entonces, ahora lo que está haciendo Biden para limitar la migración, ahora está diciendo que no puedes pedir asilo acá, tienes que ir a otro tercer país. Y si ellos no te dan asilo, entonces ahora posiblemente puedes aplicar. Número uno, las personas que piden asilo, la gran mayoría, me atrevo a decir, por lo menos los casos que yo veo, tienen evidencias sustanciales, fuertes, fundamentales, que sí tienen miedo de persecución de algún grupo o del gobierno en sí. Entonces, esto pone en peligro las vidas de las personas. Al hablar de asilo, también es poner al descubierto la falta de interés que tienen en este tema, ya que los tribunales de inmigración enfrentan un retraso de más de 2 millones de peticiones, con un tiempo de espera de 4 años de promedio. A esto se suma que solo el 1% de los solicitantes logra obtener una respuesta favorable. A pesar de los 4 o 5 años, yo tengo un caso con un juez en Los Ángeles, California, no voy a decir el nombre del juez. De 1087 casos que él hizo el asilo político, apenas aprobó 51 casos de asilo político. Les repito, de 1087 casos, solamente aprobó 51. Señores y señoras, esto es menos del 1%. El asilo político es un proceso, 4 o 5 años, llegan al final, gastan mucho dinero y después la respuesta es no. Y también viene la orden de deportación porque perdió su asilo. Entonces, si van a tramitar asilo y no tienen evidencias, piénselo bien. Los cambios propuestos también han generado aparente malestar dentro del mismo gobierno. Incluso algunos congresistas demócratas han rechazado enérgicamente lo que se ha expuesto, pues afirman que es una de las medidas de control fronterizo más restrictivas a la fecha bajo cualquier gobierno. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Salvavisión desde Los Ángeles, California. Bien, y ahora contarles que Texas debate si unirse a más de una docena de estados en Estados Unidos que han autorizado licencias de conducir para migrantes indocumentados. Al menos 18 estados estadounidenses ofrecen la posibilidad a migrantes indocumentados de acceder a una licencia de conducir. Una nueva propuesta en el Congreso estatal, apoyada por la organización RITA, Reform Immigration for Texas Alliance, busca que esta sea una posibilidad en el estado de la Estrella Solitaria. Cuando tú le das la oportunidad de que tenga un permiso de conducir, tiene que pasar por un tipo de entrenamiento y prueba para que sepa las reglas de tránsito y también así va a poder tener una aseguranza. Entonces eso crea una seguridad pública. Texas es el segundo estado más grande del país y el transporte a través de vehículos particulares es el método más común. El servicio de transporte público está habilitado en las diferentes ciudades, pero Susana Herrera asegura que no siempre es accesible. Casi tengo que caminar 1 milla para poder agarrar un bus. Una multa de $200 es dada a quienes por primera vez conducen sin licencia. El monto aumenta si no se tiene un seguro y aún más si hay reincidencia. Ya tuve hace algunos años una multa, fue de $600. El actual gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, mantiene políticas restrictivas hacia la migración ilegal
y durante meses ha enviado por autobús a migrantes indocumentados hacia ciudades con gobiernos demócratas para rechazar la política migratoria del presidente. Así que el futuro de esta propuesta legislativa es incierto. Los votantes republicanos también suelen tener actitudes muy punitivas sobre la migración y especialmente sobre la migración ilegal. Ante eso es realmente improbable ver un entorno político que extienda beneficios a migrantes indocumentados en un lugar como Texas. Los propulsores de la iniciativa estiman que son 2,5 millones de indocumentados que a diario manejan sin licencia en el estado. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas. Buscar vías para la estabilidad de las familias migrantes y sobre todo que se respeten sus derechos son uno de los principales objetivos que tienen miembros de organizaciones sociales y también instituciones que están día con día trabajando para este sector, tanto acá en los Estados Unidos como también en las diferentes fronteras. Uno de estos lugares es Carecen. Apoyar a las comunidades migrantes en defender y proteger las garantías constitucionales de igualdad y justicia es uno de los compromisos que desde hace 30 años se ha trazado el Centro de Recursos Centroamericano Carecen en el Condado de Los Ángeles. Esta labor también se ha extendido a la frontera sur, donde la crisis que viven las familias migrantes cada vez se vuelve más preocupante. Hay momentos que causan crisis como lo que vivimos en la frontera, que son momentos de emergencia, que son todas las manos a la obra. Muchas organizaciones quieren ayudar en lo que pueden. Sabemos que reconocemos que hay organizaciones que trabajan en la frontera, que se dedican a los servicios legales para los que están buscando asilo, protección. Y hay momentos de crisis como la que se dio en el 2018, que fue el éxodo inmigrante, que llegaron por lo menos unos 5 o 6 mil personas a la frontera. Ahí eso fue un caos total y nosotros como organizaciones de centroamericanos nos preguntamos qué podemos hacer. Y en realidad nuestro equipo fuimos, como decir, a la frontera a tratar de apoyar a las organizaciones que ya están haciendo el trabajo. Mandamos a nuestro equipo legal también para que apoyen con consultas para los inmigrantes que están solicitando asilo, las diferentes opciones que tienen. Desde estas oficinas también se ha buscado apoyar a las familias que están amparadas al TPS, proceso que todavía sigue en litigio en una corte en los Estados Unidos. Aseguran que no quitarán el dedo del renglón, pues es necesario que se trabaje desde el gobierno para una vía a la legalización de estas personas. De igual manera, el compromiso está con los jóvenes que están en el programa DACA. Jóvenes que están liderando campañas locales o del Estado a través de educación, de la educación que son procesos de campaña política local que ellos han aprendido en la comunidad. También tenemos a los padres también dándoles el apoyo. Tenemos la campaña nacional TPS a la residencia permanente ahora, y eso pues es también. Por décadas han venido los beneficiarios de TPS con un estatus de protección temporal y creemos que es tiempo de que ellos cambien ese estatus y por eso mantenemos esa lucha con ellos bajo ese programa. Reiteran que seguirán trabajando por los derechos de esta población y que cualquier política antimigratoria será denunciada. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Salvavisión desde Los Ángeles, California. Y organizaciones en Florida piden al gobierno estadounidense redefinir el TPS para los nicaragüenses. Los activistas aseguran que este instrumento, ajustado a las actuales circunstancias que atraviesa ese país de Centroamérica, potencialmente podría beneficiar a más de 40,000 personas. ¿Qué queremos? ¡TPS! ¡Ahora! Reactivar el estatus de protección temporal concedido a los nicaragüenses hace más de 20 años. Esta es la petición de diversas organizaciones no gubernamentales en Florida que podría favorecer a la población de ese país que huye por la crisis sociopolítica que atraviesa. Ya que no tenemos ningún tipo de protección, estamos expuestos a la deportación y actualmente no es seguro regresar a casa. Desde 1998, tras el desastre por el huracán Mitch, existe el TPS
TPS a favor de nicaragüenses. Hasta ahora, diversas administraciones en la Casa Blanca solo han renovado su vigencia. Las organizaciones quieren que Washington redefina el TPS para que incluya a nicaragüenses que salieron de su país a raíz de la crisis de 2018. Potencialmente serían beneficiados más de 40,000 ciudadanos de ese país. Actualmente hay alrededor de 4,000 nicas beneficiados del TPS. Los manifestantes dirigieron su mensaje al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. Claman por una solución migratoria para esta comunidad que ha huido de Nicaragua durante los últimos años. Están viviendo en las sombras, como nosotros decimos. Estas son personas que no tienen protecciones de deportación, que no tienen un permiso de trabajo. La Voz de América solicitó una respuesta al Departamento de Seguridad Nacional sobre esta petición. Al cierre del reporte no fue recibida ninguna declaración. José Perralete, Voz de América, Miami. Enero y febrero ha significado la llegada masiva de familias migrantes procedentes de Centroamérica que están tratando de llegar hasta acá a los Estados Unidos bajo las diferentes modalidades. Una situación que también ha llevado a que los números sean rojos para principalmente los albergues que se encuentran y brindan la atención en estos puntos. Es por eso que los miembros de organizaciones sociales han buscado sumar esfuerzos y aportarles a cada una de estas familias. Frente a los mensajes que se insisten que la frontera está cerrada, los centroamericanos se aferran a las pequeñas posibilidades que se abren para cumplir el tan anhelado sueño americano. Una situación que ha provocado un repunte exponencial en la llegada de migrantes a estos puntos fronterizos. 7:30. Los días transcurren y las necesidades de estas familias cada vez se vuelven más insostenibles, pues incluso algunos centros de atención están llegando a sus reservas. Es por eso que los miembros de organizaciones sociales que trabajan por este sector buscan sumar esfuerzos y apoyarlos con entrega de comidas e implementos de primera necesidad. Es muy gratificante venir y ver a nuestros compatriotas cómo se nos van uniendo cada día para venir a ayudar a nuestros hermanos que quedan varados hasta este punto, ¿verdad? Nosotros siempre nos tomamos un poco de nuestro tiempo, no el tiempo que nos sobra, sino el tiempo que nos nace. Asimismo, colectamos todo lo que venimos a apoyar a nuestra gente, y no solamente con nuestra gente hondureña, sino también gente centroamericana, incluso también del área de acá de México. Pero yo creo que la labor más importante es cuando tú pones tu corazón a lo que das, y ver estas caras contentas nos llena de mucha satisfacción. Nosotros fuimos migrantes, era diferente la situación en los tiempos que nosotros llegamos. Ahora miramos en este albergue, que es el más grande, 1,700 personas que tienen la esperanza y quieren cruzar y vivir en los Estados Unidos por las razones que ya todos sabemos: la delincuencia, falta de oportunidades de empleo. Nos hemos dado cuenta que muchos ya pasaron, que muchos ya están del otro lado, pero sigue llegando la gente con la esperanza de cruzar y vivir en Estados Unidos. El amor al prójimo es inevitable. Es por eso que a esta labor también se suman jóvenes que viajan de diferentes partes de Estados Unidos para apoyarles y ser portavoz de la situación a la que se enfrentan estas personas que emprenden el recorrido de manera ilegal. Es difícil viniendo del otro lado de la frontera y después venir acá a ver cómo es realmente. Es como un reality check, porque en Estados Unidos todo eso no se ve y ellos no saben tampoco cómo lo están pasando aquí. De acuerdo a las estadísticas de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, El Paso, Texas, continúa siendo el principal sector de ingreso irregular de migrantes. Solo en los primeros 2 meses de este año se han registrado más de 35,000 encuentros. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Salvavisión desde Tijuana, México. Bueno, Roxana y amigos televidentes, es parte de la información que ha ocurrido en los últimos días, tanto en la zona fronteriza de México y el país norteamericano, como también las últimas políticas que se han dado para este sector de la sociedad que está buscando salir adelante. La invitación está hecha para que nos pueda sintonizar el próximo fin de semana, donde les estaremos presentando, en el marco del Día Internacional de la Mujer, las historias y casos de aquellas que dejaron sus países en búsqueda del tan anhelado sueño americano y las dificultades a las que han tenido que enfrentarse. Informó para la red de noticias Albavisión desde Los Ángeles, California, Ernesto Cornejo.
Muchas gracias, Ernesto, por tus reportes. Un saludo, que estés muy bien. Nosotros vamos a nuestra primera pausa, pero volvemos con más de Al Sur de la Frontera. Empieza a vivir, chicos y grandes se ven sonreír, vamos todos para la playa, RCM nos acompaña, con mis amigos de fiesta yo estaré, a mi familia y vecinos invitaré, de color vamos a pintar, este verano hasta reventar. Dale color a tu verano con RCM bajo el sol y en la arena. Somos RSM, Red Salvadoreña de Medios. Ahora haremos un recorrido por la situación de la niñez migrante. Las cifras son alarmantes. Comenzamos este bloque hablando de El Salvador. Al menos 2.941 menores de edad de origen salvadoreño fueron reportados en situación de migración irregular desde y en tránsito por México, según reportes de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas de la Nación Mexicana. Y es que de acuerdo con esta dependencia, Centroamérica reportó la mayor cantidad de niños migrantes en 2022 con 31.918 menores, seguido por Suramérica con 29.651 y el Caribe con 5.757. En la región, Honduras se apuntó el primer lugar de las estadísticas con 12.410 niños en situación de migrantes, seguido por Guatemala con 12.014, El Salvador con 2.941, mientras que de otros países sumaron 42.654. De acuerdo con el experto en temas migratorios César Ríos, la migración irregular de menores salvadoreños está impulsada por factores como los niveles de pobreza. El 40% de la niñez, niños, niñas y jóvenes están impactados directamente por los niveles de pobreza en El Salvador. O sea, es un elemento que empuja la migración. No solamente es el control de la violencia. Por otra parte, también un factor que juega un poder muy fuerte en la migración es, uno, la reunificación familiar. Ya los padres que están en Estados Unidos queriéndose llevar a sus hijos, y sobre todo esa desmedida y incontrolable oferta que te están haciendo los coyotes de garantizarte que te llevan a los niños y que te los ponen en su lugar de destino con una cierta cantidad. Creo que esa combinación de efectos nos puede dar los resultados que tenemos hasta hoy. Pero a pesar de que los niveles de violencia se redujeron en El Salvador desde hace un año, Ríos sostiene que aún falta mucho para frenar el fenómeno de la migración irregular. En el año 2019 El Salvador era a nivel mundial el país de más homicidio infantil. Y había una relación entre el homicidio infantil con la cantidad de niñez migrante detenida en la frontera, solicitando asilo también. Han pasado 3-4 años después de esta fecha, hay un control de la violencia a nivel general de El Salvador.
Sin embargo, todavía estamos viendo, aunque en menor medida, pero hay niños migrando. En cifras generales, la Secretaría de Gobernación de México reportó 70.019 menores de edad en situación de migración irregular en 2022, provenientes en su mayoría de los países centroamericanos, de los cuales el 81.5% viajaron acompañados y el restante 18.5% lo hizo sin compañía de algún familiar o responsable. En cuanto a las peticiones de asilo, México contabilizó 118.478, la cifra más alta tras la de 2021, cuando recibieron 131.448 solicitudes. Y esta semana nos encontramos con la lamentable noticia de que hay más de 12,000 niños y niñas hondureños que están esperando en la ruta hacia Estados Unidos, la mayoría de ellos sin un adulto que los acompañe. Recientemente, y a través de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas, se dio a conocer un documento que revela que por lo menos hay 12,000 niños hondureños que se encuentran esparcidos en las rutas migrantes fronterizas de México y los Estados Unidos. El documento revelador asegura que Honduras tiene el primer lugar de niños migrantes en la frontera de México y los Estados Unidos, con un total de 12.410 menores, seguido por Guatemala con 12.014, El Salvador con 2.900, mientras que otros países sumaron en total 42.654, siendo Honduras la nación con la mayor cantidad de menores de edad esparcidos en la ruta fronteriza. El reporte también presenta los registros de devolución desde los Estados Unidos de niñas, niños y adolescentes mexicanos, los cuales fueron un total de 24,000. Además, el documento revela que Tijuana es el primer lugar como punto oficial de repatriación, con un total de 4.890 casos, seguida del punto ubicado en Nogales, Sonora, con 4.868 eventos, y del punto de Ciudad Juárez, Chihuahua, con 3.514 casos. La región vive un flujo migratorio récord con 2,76 millones de indocumentados detenidos en la frontera de los Estados Unidos con México durante el año fiscal 2022. También el año pasado, según datos de Comar, México recibió a 118.478 peticiones de asilo de migrantes que solicitaron esta ayuda humanitaria, la segunda cifra más alta tras la de 2021, con más de 131,000 casos. Se siguen conociendo casos de niños que son deportados tras ser localizados en México. Autoridades migratorias compartieron información a los entes de investigación respecto al retorno de 92 menores no acompañados, que en su mayoría fueron localizados en Ciudad Juárez, México. Estos podrían haber sido alquilados o vendidos para el cruce de grupos que simulaban ser unidades familiares. Son las investigaciones que ya se están dando, se están ya dando resultados, se están dando capturas, y eso es junto con el Ministerio Público, con los fiscales, que se están teniendo esas conversaciones, y por supuesto para eso tenemos esas coordinaciones con PGN, con la Secretaría de Bienestar Social, para saber realmente quién está detrás de esos menores, si es un familiar cercano. Asimismo, 92 menores quedaron al resguardo de la Procuraduría General de la Nación. En este caso estamos en coordinación con la Secretaría de Bienestar Social, que nos va a brindar precisamente el apoyo de un albergue para poderlos tener mientras llevamos a cabo la evaluación correspondiente de los padres y poder verificar que efectivamente sea un recurso idóneo. ¿Cuánto tiempo en promedio se lleva este procedimiento? Pues estamos con un equipo fortalecido, esperamos que salga el día de hoy, pero como el número es importante, esperamos que a más tardar el día de mañana ya tengamos a los niños atendidos. ¿Preocupa el número de menores no acompañados que se está recibiendo? Sí, es una preocupación que se tiene como Estado, definitivamente, ¿no? Lo que buscamos es que nuestros menores de edad no estén en este tipo de situaciones, pero ya que los estamos recibiendo en calidad de retornados, pues vamos a brindarle la atención que se merecen. Los menores en su mayoría eran procedentes de Alta Verapaz, Petén, Quiché, del Oriente y Costa Sur. La inseguridad, la falta de protección y el riesgo de sufrir abusos son algunas de las dificultades y peligros a los que se enfrentan los menores no acompañados que intentan llegar a Estados Unidos. Grandes grupos de menores de edad no acompañados han sido localizados entre la frontera de México y Estados Unidos, y el arribo de estos menores ha vuelto a sorprender este inicio de año en dicha frontera, donde autoridades han localizado grupos de decenas de menores de edad en medio de las restricciones migratorias de Estados Unidos. Autoridades mexicanas han detectado que en los últimos meses ha incrementado la llegada de menores de edad sin compañía de adultos que intentan cruzar, en su mayoría originarios de Centroamérica.
Los menores migran por muchas razones. Algunos son solicitantes de asilo que huyen de la guerra, las pandillas o la persecución en sus países de origen. También pueden migrar en busca de oportunidades económicas para reunirse con sus padres o parientes que ya viven en el país de destino o para huir de situaciones de pobreza y desigualdad creciente en ciertas regiones. Por su parte, existen razones de tipo personal que los empujan a emprender estos viajes, como son la búsqueda de una mejor calidad de vida y un mejor acceso a una educación junto a oportunidades de trabajo. No obstante, es un viaje sumamente peligroso. Los menores no acompañados pueden llegar clandestinamente, escondidos por traficantes o contrabandistas pagados, o pueden intentar migrar a través de los controles de inmigración, presentando documentos falsos a los funcionarios fronterizos o llegar desesperados sin ningún documento. Asimismo, pueden ser detenidos mientras intentan regresar al país de destino o evadir las patrullas fronterizas por completo. Aún así, este grupo es el más vulnerable, ya que corren el riesgo de sufrir hambre y frío en su trayecto, de padecer enfermedades sin tener accesos a servicios de salud, de ser explotados por el crimen organizado y de ser detenidos, además de otro tipo de violencia y discriminación por parte de la población de los lugares que atraviesan. Todas estas situaciones tienen graves consecuencias para su salud mental y su bienestar físico. Por su parte, los traficantes de migrantes en la región y los migrantes que ingresan con éxito también han transmitido a las familias que los menores no acompañados tienen prácticamente garantizada la oportunidad de permanecer en Estados Unidos después de cruzar la frontera. Sin embargo, en un intento de frenar este pico, la administración de Joe Biden ha impuesto recientemente varias medidas, entre ellas el polémico programa de visas que devolverá a quienes intenten entrar por vía terrestre o marítima sin la documentación requerida. Autoridades estadounidenses continúan insistiendo a las familias que no manden a sus niños en manos de integrantes del crimen organizado, pues se han visto muchas tragedias en los últimos años, como la de Chiapas, en el sur de México, y la tragedia en San Antonio, Texas, el año pasado. Y el refugio de la niñez detalló que la cifra de niñez migrante no acompañado ha aumentado considerablemente. Son 137 mujeres y 408 hombres que han sido detectados por las autoridades hasta el 20 de febrero. Más de 200 niños, niñas y adolescentes han sido localizados en la frontera con los Estados Unidos. En este caso se informa por parte del refugio de la niñez que estos niños, niñas y adolescentes son abandonados por los coyotes que los dejan a su suerte en este trayecto buscando el sueño americano. Sí, efectivamente, el año pasado fueron 7.436 niños que se recibieron en Fuerza Aérea y en Tecún-Umán. El mayor porcentaje fue a través de Tecún-Umán vía terrestre. En lo que llevamos de este año ya estamos hablando de 545 niños, niñas y adolescentes que han sido retornados. 245 han sido vía terrestre, el resto ha sido vía aérea, tanto de Estados Unidos como de México, tomando en cuenta que el mayor porcentaje sigue siendo de México, ya que son detectados en la ruta migratoria. Vemos una dinámica muy parecida a la del año anterior, donde nos preocupa la cantidad de niños no acompañados, sobre todo porque se están detectando niños de 10, 11, 12 años que muchas veces son abandonados por los coyotes o por las estructuras criminales que los están traficando. Bueno, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que lo primero que se da es un impacto, un trauma de separación. No es normal que un niño o un adolescente sea separado de su entorno protector más cercano. Luego de ello, pues sabemos que los niños son entregados a traficantes, quienes los llevan en condiciones infrahumanas. Ahí se pueden dar algunos riesgos derivados del tipo de transporte. Hemos visto cómo hay accidentes de buses, o en el hacinamiento o en los furgones donde llevan los niños pueden correr el riesgo de morir asfixiados por no llevar condiciones adecuadas para el viaje. Por otro lado, también hay que reconocer que están transitando por rutas donde el crimen organizado tiene una presencia muy fuerte y donde los niños y las niñas pueden ser víctimas tanto de trata de personas como las niñas víctimas de violencia sexual. Y últimamente sí hemos detectado que algunos niños están siendo reclutados por crimen organizado por estructuras criminales en México. Como consecuencia de ello, creemos nosotros que los padres tienen que repensar a quienes están entregando a sus niños, porque la posibilidad que lleguen a Estados Unidos, que logren pasar la frontera sin correr estos riesgos es limitada,
por lo que creemos que sí se están exponiendo la vida y la integridad física de los niños. Por medio de un trabajo interinstitucional se brinda protección integral a la niñez migrante para luego retornarlos a su lugar de origen. Hay que reconocer que es un esfuerzo conjunto, no únicamente del Refugio de la Niñez. Este esfuerzo es una alianza estratégica con las instituciones estatales. Quien primero actúa es el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de los consulados, dando asistencia tanto en México como en Estados Unidos. Luego pues viene el manifiesto que es entregado a Procuraduría General de la Nación. Entramos en coordinación con los equipos de recepción de Procuraduría General de la Nación. Son recibidos ya sea en Tecumumán o en Fuerza Aérea. Posteriormente son trasladados a Casa Nuestras Raíces. Ahí el mayor porcentaje es entregado a sus propios familiares y ahí es donde se detectan aquellos casos de protección especial. La protección especial es cuando ha existido violencia en la ruta o no existen condiciones para retornar al ámbito familiar, que son menos casos. Acá existe la posibilidad de que se queden administrativamente en SBS o pasen a conocimiento de un juez para que sean trasladados a los albergues del Refugio de la Niñez, donde se les va a brindar atención integral mientras se generan condiciones en el ámbito familiar. De los niños que son retornados con la familia, también hay una estrategia junto a Secretaría de Bienestar Social a nivel nacional, donde estamos dándole seguimiento a un promedio de 500 niños que requieren algún tipo de acompañamiento para impulsar proyectos de vida y evitar que vuelvan a migrar, sobre todo cuando son niños muy pequeños o existen ciertas condiciones de riesgo. Parte importante de este acompañamiento es poder ubicar a los niños, niñas y adolescentes con sus familiares, de tener las condiciones adecuadas. En caso contrario, son entregados a la Procuraduría General de la Nación, quienes pues darán la protección integral a estos niños y también se les buscará un hogar en donde puedan ser protegidos. Con imágenes de mi compañero Saúl Flores, informó para Al Sur de la Frontera, Lourdes Arana. Vamos a una nueva pausa, volvemos con más. El 12 va con vos. Aumentan los cruces ilegales de migrantes hacia Estados Unidos en la frontera con Canadá en pleno invierno, lo que incrementa sustancialmente el riesgo de morir congelado. Las bajas temperaturas en la frontera de Estados Unidos con Canadá están cobrando la vida de migrantes, como un mexicano de 45 años encontrado sin vida en Vermont. Su muerte es una de varias registradas y Robert García, jefe de la patrulla fronteriza en el área de Swanton, ha documentado en su Twitter los cruces ilegales a temperaturas por debajo del punto de congelación, en algunos casos de familias con niños y en otro, como indica esta fotografía, que hasta pasan descalzos. Hay muchas personas que se lucran de prestar, de vender un servicio, te llevo hasta tal sitio, ya llegas a tal lugar, llamas, pides un taxi, llegaste. En teoría suena muy fácil, pero en la realidad la gente se encuentra con situaciones que llegan a la frontera con sandalias, con ropa no apropiada, a temperaturas de -10, -15. El tráfico de migrantes va en aumento desde Canadá a Estados Unidos y viceversa. Desde el pasado mes de diciembre, varios migrantes varados por sus procesos migratorios en Nueva York iniciaron su travesía hacia Canadá y según CAFLA, se han procesado a razón de 100 solicitudes de asilo diarias. Creo que las personas como que lo agarran como una moda, ¿no? Salir corriendo de un sitio para irme a Estados Unidos, luego salir corriendo de Estados Unidos para irme a Canadá.
Ya van más de 1.500 personas que han sido detenidas en la frontera noreste del país por cruzar ilegalmente hacia Estados Unidos desde octubre pasado, lo que representa un aumento 10 veces mayor en comparación con el año anterior, según estadísticas oficiales. Ángela González, Voz de América, Nueva York. ¿Y a cuántas personas ha atendido la Casa del Migrante? A continuación, los detalles. La Casa del Migrante registra que en este año, menos de 2 meses, han atendido a más de 3.000 personas migrantes que buscan llegar a Estados Unidos y México. En promedio atienden 80 personas al día aproximadamente. Tema del restablecimiento de la comunicación con familiares, ¿verdad? Por medio de las llamadas telefónicas y por supuesto haciendo uso de otros recursos como las redes sociales, ¿verdad? Cuando la persona no sabe algún contacto. También se les da atención o asesoría legal, ¿verdad? En casos que son trasladados de Fuerza Aérea Guatemalteca hacia Casa del Migrante. También atención médica a nivel primario también, de personas trasladadas de Fuerza Aérea hacia Casa del Migrante. Y también toda la orientación e información sobre horarios y costos sobre los tipos de transporte a los diferentes departamentos de Guatemala. En los trayectos de los migrantes irregulares se viven percances que dejan secuelas en los connacionales. La Casa del Migrante también los apoya y explica cuáles son los daños más fuertes y frecuentes con los que varios retornan al país. Hemos tenido la experiencia en algunos casos que, por ejemplo, tienen consecuencia lo de las amputaciones de algún miembro, ¿verdad?, del cuerpo, un brazo. Durante el trayecto en el desierto, por ejemplo, las personas sufren caídas, vienen con los pies hinchados, vienen también con las rodillas lesionadas, que se les dificulta caminar. En relación a algunos casos que hemos traído a Casa del Migrante, hemos tenido casos que a las personas se les dificulta caminar, no solo por el tiempo caminando, sino porque sufrieron caídas, golpes con rocas, ¿verdad? Entonces son personas que son trasladadas y sí o sí la familia viene por ellos para poder regresar en vehículo hacia su comunidad porque no pueden caminar. Y esta es una de las miles de historias de jóvenes o menores no acompañados que los envían de forma ilegal a Estados Unidos. Veamos. La mayoría de menores migrantes no acompañados son originarios de Guatemala, principalmente adolescentes entre los 15 y 17 años de edad, según lo dieron a conocer las autoridades migratorias en la frontera entre México y los Estados Unidos. Sin embargo, hay quienes cuentan con otras oportunidades, como el caso de Kevin, quien gracias al deseo de su abuelita de reunir a su familia, aplicó para la residencia de su hija, madre de Kevin, quien adquirió automáticamente su residencia legal en los Estados Unidos. Y de repente un gran giro en mi vida y fue algo que me sorprendió de verdad. Tuve la dicha de venir a este país con residencia y le doy gracias a Dios y le doy gracias a mi abuela que por ella estoy en este país. En este caso, doña Teresa hace la petición por su hija, pero automáticamente al tener la residencia su hija, automáticamente su nieto adquiere la residencia también. Usted aplicó para su hija y el beneficio lo tuvo su nieto también gracias a su esfuerzo. Sí, mi hija es una de las más pequeñas de las mujeres, ¿verdad? Ya era la única que teníamos allá y yo me sentía triste porque decía, ¿por qué solita ella? Pero yo tenía el deseo que ella iba a venir y pues le metimos sus papeles. Y por la pandemia pues no se podía venir, pero gracias al Señor, cuando la llamaron de que ya tenía su salida, fue como en 3 días, porque el día sábado ya estaban ellos en el aeropuerto y el día domingo ya estaban aquí. Aunque doña Teresa tiene 25 años de vivir en los Estados Unidos, no olvida su natal Guatemala. Sin embargo, reconoce que su nieto tendrá mejores oportunidades ahora que vive en ese país del norte. Guatemala es muy linda, muy preciosa. Yo lo sé, porque no nos vamos a olvidar de nuestra querida Guatemala. Pero también aquí hay más oportunidad de superarse uno. Y entonces mi deseo era de que él viniera y que sea algo en este país, que estudie el inglés, que él es estudiado pero no ha llegado a estudiar el inglés
Voy a sacar mi CNA para enfermero y la oportunidad que tengo de estudiar y la voy a aprovechar. Mi meta es ser un doctor, sacar mi doctorado y sé que este país me va a dar la oportunidad y todo se lo dejo a las manos de ellos. Aquí estamos escuchando pues un guatemalteco que recién acaba de llegar acá a los Estados Unidos, exactamente al estado de California, y pues sus metas son ser un doctor. Esperamos pronto tener esa noticia de ver un profesional más guatemalteco pues dando esa honra a nuestro país. ¿Qué mensaje le darías tú a todos los guatemaltecos? Pues algunos tienen la oportunidad de venir, otros de repente no, pero también en Guatemala pueden seguir como cuando tú estabas en Guatemala antes de recibir esta noticia de que pues se te dio la oportunidad de venir a los Estados Unidos gracias al esfuerzo de tu familia, de tu abuelita específicamente. ¿Qué mensaje le darías a los guatemaltecos y también a tu familia que quedó allá en Guatemala? No, pues yo digo que le echen ganas, que sigan adelante, que todo se puede. Y cuando uno va agarrado de las manos de Dios, todo va a salir bien. Yo a mis hermanos, pues primero Dios me permite traerlos también para acá y yo voy a dar todo por ellos. Bueno, y es así como esta historia se ve acá en los Estados Unidos. Teresa Peralta pide a su hija, automáticamente en el caso de Kevin logra la residencia, pero como hay hermanos mayores que no pudieron calificar, ahora el deseo de él es poder traerse a sus hermanos. También esas son las historias que podemos trasladarles a ustedes, amigos televidentes, en esta oportunidad del estado de California. Doña Teresa, felicidades por pensar en su familia, pero sabemos también que hay personas que se vienen de manera ilegal, arriesgando su vida. ¿Qué consejo les daría a usted sabiendo esa situación? Yo les doy un consejo de que no se deshagan de todos sus bienes que tienen allá, porque por pagar la venida venden sus casas y se hacen deditas y todo y no están seguros si van a llegar. Lo que les quiero decir es de que mejor procuren hacer las cosas legalmente. Bueno, muchísimas gracias. Y esta es la historia de la familia Peralta, como con una petición familiar doña Teresa pues logra tener a su hija acá en el estado de California y también a su nieto. Así de que Kevin, felicidades paisano por ya estar acá en los Estados Unidos y que tus sueños se hagan realidad, que puedas ser un profesional y honrar también el nombre de Guatemala acá en este país. Usted, bendiciones también y la felicitamos por haber hecho ese esfuerzo. Así de que este es un informe más para el sur de la frontera desde el estado de California. Omar Vázquez. Hacemos una nueva pausa, ya volvemos con Al Sur de la Frontera. El mundo se ha vuelto tan pequeño que cabe en la palma de tu mano. En la escuela RSM te ofrecemos las modalidades para lograrlo. Inscríbete y elige modalidad presencial o virtual para estudiar nuestros diplomados, posgrados y talleres con prácticas en set de televisión y cabina de radio reales. Tenemos los horarios, tenemos las herramientas. Tú tienes el talento. Que nada te detenga. Inscríbete ya en la Escuela de Comunicaciones RSM. Llámanos al 2560-1211 o escríbenos al 7697-1258 y visita nuestro sitio web www.escuelarsm.com. El futuro está aquí. ¿Qué esperas para conquistarlo? Qué triste compartir de estas informaciones. Escuchen ustedes, al menos 62 migrantes, incluyendo 12 niños, murieron después de que el bote en el que viajaban se hundiera en el mar embravecido frente a las costas del sur de Italia. Se teme, sin embargo, que los fallecidos puedan superar el centenar, ya que hay decenas de desaparecidos. La embarcación se rompió con al menos 150 personas a bordo, dijeron los sobrevivientes, cerca de la ciudad costera de Crotone, esto en la región de la Calabria. Un bebé estaba entre los muertos, según la agencia de noticias italiana ANSA. El ministro del Interior visitó el lugar y dijo que hasta 30 personas podrían estar desaparecidas. Y reducir los flujos migratorios en los municipios del Corredor Seco es uno de los principales objetivos que la Unión Europea y la FAO buscan lograr con la implementación de un proyecto para beneficiar la economía local.
En 12 municipios de San Miguel, que se encuentran en el Corredor Seco, la Unión Europea y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura han impulsado un proyecto para apoyar a las familias que se vieron afectadas por la pandemia de COVID-19, ya que muchos tuvieron dificultades para realizar siembras o continuar con sus pequeños emprendimientos, por lo que perdieron su principal fuente de ingresos y muchos se vieron en la necesidad de emigrar del país. Pero ahora, con esta ayuda, podrán tener mayores oportunidades y fuentes de empleo, lo cual incluso podría reducir los flujos migratorios en la zona. No podemos decir que vamos a detener la migración, porque si es por decisión propia eso no se va a detener, pero sí es por motivos económicos, ¿no? Yo creo que este tipo de iniciativas son la respuesta que se necesita en esas zonas rurales donde hay expulsión de gente por motivos económicos. Y si a eso a veces se junta el clima, que deja de llover o que llueve demasiado, se pierde la producción, la gente tiene que emigrar para buscar medios de vida y para abastecer las necesidades principales de sus familias. Por diversos factores, como las condiciones climáticas, la situación en el Corredor Seco es difícil para muchas familias, por lo que impulsar la economía local es clave para que las familias puedan salir adelante sin tener que cruzar las fronteras. Cuando estamos en una situación de un corredor donde es difícil producir, es caro vivir y es casi imposible poder empezar a pensar un futuro para su familia, lo que queda es tomar la carretera. Ahora, si logramos vía este proyecto, vía todos los otros proyectos y relanzar la economía local, eso da perspectiva. Después son decisiones individuales, cada persona decide si quiere tomar el riesgo de tomar la ruta, pero yo pienso que si logramos ayudar que las economías locales producen y permiten generar oportunidades para el futuro, normalmente nadie irá a dejar todo para tirarse en estas carreteras sin saber por dónde van. La Unión Europea ha otorgado más de $7 millones para este proyecto, con el que pretenden desarrollar una producción sostenible e implementar emprendimientos agrícolas y no agrícolas. Intentar ayudar a las comunidades, principalmente a ser más fuerte para enfrentar lo que era el desafío económico de las consecuencias del COVID. Hemos visto dificultad de vender, dificultad de producir, dificultad de encontrar insumos, altos precios. Por años, la falta de empleo y la crisis económica de las familias han sido parte de las causas de la migración, por lo que la FAO y la Unión Europea continuarán impulsando este tipo de iniciativas para que las personas puedan encontrar aquí más oportunidades y fuentes de ingreso. Y un buen número de ucranianos buscaron refugio tras la invasión de Rusia a su país. Aquí los datos de Guatemala. Este 24 de febrero se cumple un año de la guerra entre Ucrania y Rusia. Debido a esta situación, un buen número de ucranianos partieron a distintos países solicitando refugio, entre ellos Guatemala. Pero, ¿cuáles son los datos que maneja el Instituto Guatemalteco de Migración? Del 2022 al 31 de enero del 2023, Migración contabiliza 4 ucranianos que solicitaron refugio. En 2022, 12 ucranianos solicitaron residencia, siendo 3 permanentes y 8 temporales, mientras que en enero del presente año, 2 ucranianos han requerido residencias temporales. Se da seguimiento a las nuevas solicitudes luego que Guatemala en marzo de 2022 mostrara su apoyo a Ucrania y rechazara las acciones del gobierno ruso. Y una organización fronteriza atribuye a un error de las autoridades estadounidenses la deportación de 20 ecuatorianos desde Arizona a México, pero la patrulla fronteriza estadounidense sostiene que fue un procedimiento legítimo. La organización Iniciativa Quino para la Frontera denunció que la patrulla fronteriza deportó erróneamente a 20 migrantes ecuatorianos, quienes recibieron una carta dirigida a ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela sobre el programa de ingresos humanitarios temporales a Estados Unidos, establecido por el gobierno de Biden en coordinación con México para lograr una migración más ordenada en la frontera. Definitivamente se trató de un error porque las familias ecuatorianas que estaban llegando con nosotros estaban sumamente confundidas por lo que les habían dicho, en primer lugar, de que ellos iban a ser liberados para continuar su proceso. Una de las migrantes ecuatorianas deportadas relató lo ocurrido la tarde de ese domingo. Pidió que se distorsionara su voz por temor a represalias.
Nos expulsaron por la puerta de aquí de Nogales. Nosotros entramos por Sonoita, nos llevaron al primer centro de detención. Nos mintieron que nos iban a dejar en un albergue, pero eso, nunca pasó. Solamente nos dejaron aquí en la puerta de Nogales. La patrulla fronteriza del sector Tucson, a través de un comunicado, dijo que ninguna nacionalidad en particular está excluida de las expulsiones inmediatas de la frontera sur estadounidense por motivos de salud pública, contempladas en el título 42. Agregó que la capacidad de expulsar a un migrante bajo el título 42 depende de los acuerdos con gobiernos extranjeros como México, que estén dispuestos a aceptar esos migrantes. Cifras de aduanas y protección fronteriza CBP señalan que en el año fiscal 2023, del 1 de octubre al 31 de enero, han procesado en la frontera de Arizona 8.509 ecuatorianos. En todo el 2022 se procesaron 3.496. Paula Díaz, Voz de América. Y un trágico accidente se registró en México. Este dejó como resultado la muerte de al menos 7 personas y una treintena de lesionados, entre los cuales hay hondureños. El hecho fue una vez más provocado por un camión que transportaba migrantes en su interior. Un accidente de tránsito en la carretera entre Oaxaca y Coacnoplán, en México, dejó al menos 17 migrantes fallecidos, según la información que proporcionaron las autoridades de Puebla. Según el secretario de Gobernación de Puebla, el vehículo transportaba a 45 personas, de las cuales 15 murieron al momento del impacto, mientras que otras 2 fallecieron en el hospital y otras 15 fueron trasladadas a un centro asistencial mostrando heridas de gravedad. Y además de las ya citadas víctimas mortales, al menos 30 personas más resultaron heridas de gravedad, entre las cuales hay 7 personas de nacionalidad hondureña que se encuentran con un estado de salud estable, según informes preliminares. En ese sentido, los hondureños lesionados en México fueron identificados como Eduardo García Ramos, Ricardo Alberto Torres, Carla Eufemia Celaya Roche y además Edgar Jason Ortiz, Félix Alejandro Zapata, Gerson Samuel Flores, Armando Cruz y otros de distintas nacionalidades. Mientras tanto, el gobierno del país norteamericano seguirá informando sobre el estado de salud de los afectados. De igual manera, se dio a conocer que el conductor de la unidad que chocó y otros extranjeros huyeron tras el accidente. Nosotros así nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta nueva edición de Al Sur de la Frontera. Estuvo con ustedes Roxana Webb. Hasta la próxima. Buenas noches.